Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer tramo del programa de hoy vamos a conversar con Ricardo Delgado, que es presidente de Analítica Consultora, y me acompaña Denise Mois, que es editora de la parte política del Economista. Muy bien, Ricardo, hemos vuelto a una relación que nos habíamos olvidado ya entre tasa de interés, nivel del dólar. ¿Cómo crees que va a evolucionar eso? Porque otras veces que estuviste en el programa señalabas que uno de los factores que estaban ayudando a la reactivación de la economía argentina, que a diferencia de otras épocas, ahora había vuelto la posibilidad del crédito. Claro. Bueno, efectivamente, la verdad que en estas últimas semanas la tasa de interés volvió a escena en el centro financiero o en el corazón financiero de las preocupaciones argentinas. Producto, me parece, básicamente por algunas medidas de, diría yo, mala praxis del equipo económico allá por el mes de julio, con el desarme de las LEFI, que fueron la última saga de la película que comenzó con las LEVAX, siguió con las LELIX y terminó allí con las LEFIs en el Banco Central, deuda con los bancos. Los bancos necesitaban las LEFIs o alguna ventanilla de liquidez para poder, digamos, operar con normalidad, sobre todo en sus cierres diarios de posición. El Banco Central no se lo dio y estuvimos ahí con muchos pesos circulando. El gobierno tuvo que no solamente adelantar la licitación, sino que luego esta semana nuevamente volver a absorber estos, o intentar absorber estos 5.8 billones que quedaron fuera de ser colocados y que podían presionar al tipo de cambio, cosa que finalmente sucedió en el mes de julio. Implicó obviamente una suba de tasas muy significativa. ¿Qué te pone, te diría, Juan, un interrogante, una luz amarilla en términos de la capacidad de la economía de seguir recuperándose, cosa que ya, por lo menos desde el mes de mayo, no sucede? Bueno, con el crédito, sobre todo, bueno, muy restringido en estas condiciones, ¿no? Crédito muy restringido, un sector que había sido muy movilizante o movilizado por el crédito, había sido el sector automotriz. Claro. Es un sector clave para la industria por muchas razones, pero básicamente lo que estamos viendo es que se están cortando no solamente, digamos, este tipo de líneas, sino también las líneas del financiamiento cotidiano del comercio, de las pymes, que son los adelantos en cuenta corriente. ¿Y con estas últimas medidas el gobierno va solucionando esa mala praxis que llevas a unos meses atrás? Bueno, el gobierno lo que tiene ahora es un objetivo único y es llegar a las dos elecciones relevantes, la del 7 de septiembre dentro de algunos días y la del 26 de octubre, la nacional, con el dólar fuera de la agenda. ¿Esto qué implica? Bueno, haber necesitado este instrumento de la tasa real en niveles, te diría, históricos, casi inéditos. Hay que remontarse a finales de los 80 para encontrar tasas de interés de estos niveles. Ni siquiera en la época del 2018 con Macri tuvimos estos niveles de tasa real. Y en consecuencia el gobierno prefiere, ante esta mala praxis original, pegarle a la actividad económica. Que el dólar no complique, sobre todo que no complique los precios, que me parece a mí es el objetivo originario del gobierno para las elecciones que vienen. ¿Estaría llegando con la inflación y el dólar controlados entonces para septiembre y octubre? Yo te diría que sí, yo creo que hay grandes chances de que ambas cosas sucedan. Si el dólar no se, como vimos en julio, y de hecho el traslado a precios ha sido bajo, pero en la segunda semana de agosto, según nuestras propias mediciones, alimentos empezó a repuntar, algunas otras consultoras, colegas, lo daban en la primera semana. Si esto efectivamente sucede, que el dólar se mantiene en la zona de los 1.300 pesos, es probable que tengamos una inflación que empiece con 1 hasta octubre, sin duda. Es decir, ¿no crees como algunos colegas tuyos que plantean que ya en agosto vamos a poder tener un IPC con un 2 adelante? No, yo creo que va a estar cerca del 2, pero va a empezar con 1. Y de vuelta, desde el punto de vista simbólico, el gobierno, creo yo, lo han explicitado, digamos, ¿no? Lo hemos discutido acá también mucho tiempo. Creo que es el objetivo que tiene para mostrar, digamos, decir, señores, ustedes nos eligieron para que derrotemos a la inflación, nosotros estamos cumpliendo el mandato electoral. Exactamente. ¿Y es sostenible esto? Porque hasta octubre... Bueno, sí.
Sí, yo creo que sí, es sostenible, empieza a haber problemas, el crédito es absolutamente imprescindible, ya no solo para dinamizar sectores, como decíamos, ¿no? El sector automotriz, por ejemplo, sino también para darle el combustible necesario para que la rueda económica, comercial, productiva funcione en el día a día. Y esto, de vuelta, con tasas de descubierto del 70-80% anual, es imposible que suceda. Y si esto se extiende más allá de octubre, vamos a ver situaciones de quiebre de cadenas de pagos en sectores importantes. ¿Vos creés que el gobierno pagó mucho, un precio demasiado alto para controlar el dólar con esta tasa de interés? Que debió haberse eventualmente permitir que el dólar subiera un poquito, pero sin hacer un freno tan fuerte en la actividad económica. Bueno, yo creo que de vuelta. Es una pregunta económica y política simultáneamente. Las dos cosas. Yo creo, la verdad, que si el dólar está en discusión antes de cualquier elección, es más problema para cualquier gobierno que tener estos impactos que son relevantes, sin duda que son relevantes, pero vos no tenés hoy un nivel de desempleo de arranque que sea muy preocupante, tenés abajo toda la clase más vulnerable sostenida por una inteligente, a mi juicio, medida inicial que fue haber duplicado en términos reales la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, con lo cual la base más vulnerable de la sociedad está relativamente tranquila. Creo que es mejor, si vos me das a elegir, insisto, creo que hubo mala praxis en julio, sí. Creo que se pagó parte del costo ahora de esa mala praxis con esta tasa de interés más alta, pero tener una brecha en cero y el dólar fuera de la agenda no es un tema menor en una elección. Es decir, que están todos los sectores contenidos por distintas medidas, si pensamos en el bolsillo para el voto. Bueno, a ver, lo hablábamos antes de cámara. La pregunta es, ¿el votante qué prefiere? ¿Prefiere una inflación baja o prefiere algo más de inflación y tener algo más en el bolsillo? Esa es la gran discusión. Yo tiendo a pensar, de vuelta, siendo un modesto economista, no un analista político, tiendo a pensar que la sociedad eligió a Milei para que baje la inflación, para que derrote la inflación. Y lo está haciendo. Después podemos discutir la velocidad, podemos discutir el horizonte de esto, las perspectivas, cómo sigue la película, pero a la elección de octubre el gobierno va a poder decir, yo arranqué con 25, con 20, después podemos discutir ese número, y llegamos con 1 y algo. Entonces, eso se puede mostrar. Es verdad que hay una enorme cantidad de gente de la sociedad que no termina de generar los ingresos suficientes para vivir en buenas condiciones, ¿no? ¿Cómo ves la evolución del riesgo país, ¿no? Porque estamos hablando del dólar, tiene que ver con la acumulación de reservas y el nivel de reservas tiene que ver con el riesgo país, que es clave para que vuelva la Argentina a salir al mercado voluntario de deuda. Bueno, eso es parte de la segunda etapa de este gobierno, ¿no? Creo que, de hecho, está plasmado en el acuerdo con el fondo. La Argentina en el año 2026 tiene que volver a los mercados voluntarios de deuda. Esto implica un riesgo país del orden de 400 puntos, o sea, la mitad de lo que está hoy. El riesgo país no perfora los 700 puntos hace ya un largo rato, es un nivel muy elevado, la Argentina no está en condiciones de tomar nueva deuda para refinanciar los vencimientos y los pagos de intereses a partir del año próximo. Se le dificulta también a muchas empresas hacer lo mismo, con lo cual me parece que la señal de los resultados electorales de septiembre y octubre podrían ayudar a empezar a perforar lentamente, porque de vuelta la Argentina tampoco es un activo interesante a los ojos del inversor financiero internacional promedio. Ni siquiera somos una economía de frontera dentro de las categorías más usuales, con lo cual digamos, el resultado electoral, si es favorable para el gobierno, puede ayudarlo, pero no es que va a desplomar el riesgo hasta niveles que nos permitan salir rápidamente a partir de enero del año que viene a los mercados de deuda. Bueno, esto es una pregunta que nosotros charlábamos, ¿no? Si los mercados no están sobredimensionando la importancia de las elecciones, teniendo en cuenta que seguramente no haya ninguna sorpresa para arriba ni para abajo. Bueno, ¿qué son los mercados, no? Claro. Es una especie de entelequia. Pero como dice Denise, ¿no? Cuando viene acá tu colega dice, bueno, hay que esperar el resultado de las elecciones.
si se mantiene esta hipótesis que vos planteás, que tenemos un dólar relativamente estable, una inflación en torno al 2, un poco menos, bueno, los antecedentes electorales en la Argentina te indican que eso te da un piso electoral importante para el gobierno. Razonable. Digo, si no se esperan sorpresas en el resultado electoral, ¿qué es lo que puede cambiar el 27 de octubre a la mañana? Bueno, ¿No vamos a tener los mismos problemas económicos y los mismos temas que resolver ahora? Totalmente, pero me parece que el gobierno ahí sí, de alguna manera, y de vuelta, dependiendo de cuál sea el número final, pero digamos, si el gobierno gana las elecciones, tanto en septiembre como en octubre, en septiembre en la provincia de Buenos Aires, la general en octubre, va a poder de alguna manera decir yo estoy validando mi mandato original. Ahora arrancamos una agenda nueva. Me parece que el gobierno tiene una agenda mucho más desafiante hacia adelante, que implica la necesidad, a mi juicio, y de vuelta me meto en las cuestiones de la política, negociar consensos para avanzar en leyes que son históricamente importantes en la economía argentina, de la reforma previsional, la tributaria, la reforma laboral. Todas leyes que se necesitan para encarar una segunda etapa después de lo que yo llamo estos 2 primeros años de reorganización macro, de reestructuración de la macro, que va a continuar, sin duda, porque la Argentina todavía no tiene básicamente el combustible esencial, que son los dólares suficientes, no los genera todavía para poder resolver ya la cuestión macro de manera más estable, pero que ahora sí tiene que poner los ingredientes más estructurales en la cancha. Y ahí la pregunta es, de vuelta, si el gobierno va a cambiar el modus operandi de la gestión pública y de la relación con las oposiciones en adelante, porque me parece que va a ser muy importante eso. Bueno, hay muchos colegas tuyos que dicen que bueno, el gobierno tiene una política fiscal clara y una política monetaria confusa. Bueno, producto de esto digamos, esto que vimos en julio tiene que ver con esto, digamos. O sea, en el límite el gobierno está prefiriendo la volatilidad de la tasa de interés, que es muy mala, a la volatilidad del tipo de cambio, que es peor en términos electorales. Está claro eso. O sea, entre 2 volatilidades, el gobierno elige claramente la volatilidad de tasa de interés con los costos que decíamos antes, y esto es producto, me parece, sí, creo yo, de vuelta, mala praxis, una comunicación que quizá uno ya es viejo y espera otras cosas, pero la comunicación por las redes sociales de los funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central, y me parece que esas cosas habría que comunicarlas de una manera más institucional. Muy bien. Ricardo Delgado, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Ahora hacemos el primer corte y luego vamos a hablar con 2 destacados analistas políticos, Martín D'Alessandro y Sheila Wilker. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.
Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Vamos a conversar ahora del escenario político electoral con Sheila Birker, de la consultora 3.0, y con Martín D'Alessandro, que es profesor de la UBA, de la Universidad de Itela y presidente de Poder Ciudadano. Bueno, el domingo se oficializaron las listas de candidatos para las elecciones del 26 de octubre, que hubo algunas sorpresas, caras nuevas y algunas no tan nuevas, ¿no? Acá vamos a ver un poco cómo quedó el panorama, empezando por los candidatos de La Libertad Avanza, ¿no? Bueno, lo que caracterizó el cierre de La Libertad Avanza son alianzas heterogéneas en todo el país, en algunas provincias con partidos provinciales, en otras con el radicalismo, con el PRO, en otras directamente sin alianzas, pero sin dudas con el liderazgo de Karina Milei, imponiendo principalmente candidatos puros, se puede decir, libertarios, otros que vienen de otros espacios, pero ya se caracterizan definitivamente con el gobierno. Por otra parte, tenemos Fuerza Patria, que a pesar de sus líneas internas, por un lado Sergio Massa, Juan Grabois, incluso protagonizando algún conflicto entre ellos poquitas semanas atrás, La Cámpora, todos los intendentes que siguen a Kicillof, lograron formar un frente que se va a presentar en forma unificada en prácticamente todas las provincias o la gran mayoría de las provincias del país, de nuevo, ¿no? Con algunas pujas internas, pero sin dudas bajo la unidad y renovando cargos que se eligieron en las elecciones de 2021 que fueron negativas, ¿no? En su momento bajo el gobierno de Alberto Fernández. Y por último, un frente nuevo, el de Provincias Unidas, que inicialmente los 5 gobernadores que lo impulsaron, entre ellos Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Martín Yerjora de Córdoba, Ignacio Torres de Chubut, habían decidido no presentar listas en todas las provincias, sino simplemente en las que gobernaban, y finalmente, impulsado por Schiaretti, se presentaron listas en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad y en otros distritos también, pero focalizando en la provincia, que la lista la encabeza Florencio Randazzo, cercano al exgobernador de Córdoba. Así que este es un poco el panorama que se cerró el domingo. ¿Qué lecturas le merecen estas listas, estos candidatos? Que, como decía antes, hay algunas figuras nuevas, incluso muchas que no tienen una trayectoria política previa, pero también hay unas cuantas figuras con un largo recorrido que vuelven a ser candidatos. Hay algo previo a las figuras, que es esta novedad de Provincias Unidas. ¿No? Digamos que es algo muy reciente, inesperado, y que abre también una expectativa sobre la posibilidad de romper o no romper la escena agrietada de la Argentina, ¿no? Esta escena de tanto contraste, bipolar. Entonces creo que lo de Provincias Unidas, ahí hay algo interesante en sí mismo como proyecto federal, que creo que es por ahí más novedoso que cada uno de los actores en particular. Claro. ¿No? Sí. Bueno, además no se presenta necesariamente como un espacio que no es ni mileísta o libertario ni kirchnerista, sino gente con experiencia de gobierno que está al frente de sus provincias en este momento. Eso también le da un tono distinto, ¿no? Sí, y vos sabés que hay algo interesante que vengo escuchando en el modo en el que se habla de este espacio, que no es tercera fuerza. ¿Viste esta idea de los terceros salen terceros que se escucha muchas veces en la investigación cualitativa? Han logrado como despegarse, romper esa idea de el tercer espacio. ¿No? Digamos, es el espacio de los gobernadores. Claro. Y creo que eso le da a priori un posicionamiento interesante. Por lo demás, la gran pregunta es, ¿se podrá romper en los lugares donde tienen representación la escena de grieta? Yo creo que les va a costar mucho todo indica en la provincia de Buenos Aires, donde la polarización va a ser muy grande, pero en otros lugares se supone que allí donde gobiernan quienes están en Provincias Unidas van a tener un resultado electoral favorable, ¿no? Probablemente igual la fuerza polarizante es algo a mirar con mucho respeto, porque lo que venís viendo desde hace ya mucho tiempo es que cada vez hay más hartazgo respecto de esta tensión de extremos, y al mismo tiempo una gran dificultad para desmarcarse de eso. Entonces tenés muchos electores que finalmente decantan por, ¿no? Digamos que es ese voto ordenado por el rechazo lo que hay enfrente. Y vos fíjate que el principal claim de campaña del oficialismo es
rechace a lo que hay enfrente, ¿no? Digamos, es kirchnerismo nunca más. Claro. Entonces, esa es una dinámica y una forma de elaborar el voto. Y bueno, la pregunta es si los electores van a poder desmarcarse, esos sobre todo que están los más blandos, los del medio se van a poder, yo te diría, desengancharse de esa fuerza. Coincido. La movida de los gobernadores tiene... Primero, habría que dilucidar una incertidumbre. Si es una jugada de corto plazo, electoralista para esta elección, o si, por el contrario, están pensando en la construcción de un espacio que pueda meter una cuña sostenible en el tiempo en una polarización que ya tiene la Argentina varias décadas. Entonces, si es una jugada de corto plazo, no tiene mayor interés más que ver los resultados de esta elección. Si es algo diferente, entonces ahí sí hay algunos elementos que llaman la atención. O sea, nosotros siempre los politólogos tratamos de ver las evoluciones a largo plazo y tratar de encontrar regularidades sistémicas en el funcionamiento de la política. Entonces, en ese sentido, lo que es interesante, en primer lugar, es que esa tercera alternativa electoral que se configura no es una tercera alternativa partidaria, ¿no? Los partidos están, como sabemos, en un momento de crisis muy grande. Son 3 gobernadores, ¿no? Que por un lado, la discusión entre los gobernadores y el gobierno central es el eje o el clivaje típico de la política argentina desde hace 200 años. En segundo lugar, los gobernadores tienen territorio propio, tienen recursos propios, tienen expectativas propias, tienen una novedad, porque son todos gobernadores jóvenes que están todos en su primer mandato, claro. Algunos muy instalados a nivel nacional, que pueden tener perspectivas presidenciales, por lo menos 3 de ellos seguramente están pensando en eso para el próximo turno presidencial. Entonces, ahí puede ser, si estos factores confluyen en una serie de dinámicas y de conflictos políticos, puede ser que rompan o que metan una tercera posición, una avenida en la polarización. Pero también sabemos, como dice también Gila, la polarización es algo internacional, no es un fenómeno exclusivamente de la Argentina, no es un fenómeno exclusivamente del gobierno de Milei, aunque Milei lo lleva a unos extremos, no digo inéditos, pero sí importantes, de manera que coincido en que la novedad sistémica del funcionamiento, de la lógica de la política argentina puede llegar a venir por ahí. Ahora, de todo lo que mencionas, principalmente el tema del largo plazo, surge la pregunta de ¿a dónde van a ir a parar en el Congreso estos diputados y senadores que logren colocar, ¿no? Porque hay que ver si van con sus partidos originales, ya que es una alianza que forma parte el PJ, la UCR y el PRO, o si se va a formar un interbloque, un bloque. ¿Cómo crees que se van a organizar en el Congreso? No lo sé, y eso es un gran problema, no solo de los espacios heterogéneos, en los cuales podría ser esperable cierta dispersión, chispazos o comportamientos diferentes de los diferentes subgrupos o sectores, sino también lo estamos viendo en los espacios más consolidados. La Libertad Avanza en gran parte tiene ese problema con las alianzas que está haciendo en las provincias, con el PRO hay desconfianzas, hay incertidumbre sobre el comportamiento de cada uno de los actores. El peronismo está haciendo un esfuerzo por esa unificación, pero también está en un momento de crisis muy difícil en el cual tiene que hacer muchos deberes para tratar de contener unida a la tropa. Y otros espacios tradicionales, como el radicalismo, bueno, ya directamente perdieron esa batalla porque, al menos en este turno, están totalmente dispersos. Entonces, eso es un esfuerzo que van a tener que hacer y va a depender de la habilidad del liderazgo de ese espacio. Y Gila, en tus encuestas, tus sondeos de este tiempo, ¿cómo está el gobierno? ¿Sigue con ese nivel de adhesión relativamente importante que tuvo estos últimos meses? ¿Bajó un poco, como dicen algunos? Mira, sigue estando bien, pero está a la baja. O sea, nosotros lo tenemos en 44 puntos. Hace un mes lo teníamos en 49.
Y 44 puntos 44. A 2 meses de una elección, ¿es bueno o malo? 44 es mucho, 44 es mucho. O sea, el gobierno está bien. Lo que pasa es que la tendencia, en las últimas 5 semanas, es una tendencia negativa. En todas las mediciones que nosotros hicimos, en todas un poquitito, la tendencia es hacia abajo. Y la otra cosa es que empieza a haber, digamos, en esos 44, no tienen la adhesión fervorosa que tienen al inicio. Lo que vos ves ahí es algo del orden de la adhesión crítica. Entonces tenés un poco un fenómeno marginal, chiquito todavía, de desilusión, pero que está, y también tenés, y eso sí ya más cuantioso, un fenómeno de adhesión crítica, ¿no? Esta cosa de, y bueno, hay muchas zonas que los electores no terminan de ver bien. El caso jubilados, aumento de jubilados es uno de ellos, el caso discapacidad es otro. Moratoria muchísimo más discutible. Pero son elementos que entran en la escena. Vos antes hablabas con Ricardo Delgado sobre el tema de la inflación, del control de la inflación. Es cierto que es un acierto reconocido mayoritariamente, pero también tenés un segmento importante de electores que la experiencia cotidiana termina chocando contra la inflación, empieza a haber un poco de duda sobre el INDEC, eso está. O sea que yo lo que te diría es, el gobierno sigue teniendo una adhesión buena, es cada vez más porosa, más fisurada y, bueno, y con una tendencia a la baja. ¿Llega bien? Sí. Pero el 27 de octubre probablemente explote una agenda de carácter micro. O sea, no, el no llego te diría que es la frase más... No llego a fin de mes, no llego a la semana que viene, no llego... O sea, ese mandato micro cotidiano... De hecho, los electores empezaron a hablar de macro y micro, o entienden con mucha claridad el sentido de ordenar la macro, ya llegar a la micro. Bueno, hay algunos que empiezan a... Digo, es una narrativa que no contiene la totalidad de los adherentes. Y entre estos elementos que vos nombrás, que son jubilados, no llego a fin de mes, ¿se puede incluir también la comunicación, los insultos? ¿No? Esto que dijo Milei, no insulto más. ¿Tiene que ver? Hay una crítica a las formas de Milei. Yo creo que, a ver, si cuando uno mira cuáles son las razones de la adhesión y las razones del rechazo, lo que encontrás es que en general las razones de la adhesión es mucho más homogéneo, monolítico y sistémico que las razones del rechazo, que están totalmente dispersas. ¿Por qué las razones del rechazo están dispersas? Bueno, yo creo que es una falencia de la oposición. O sea, es un problema de liderazgo de la oposición, de no poder ordenar esa crítica. Y por supuesto es un activo de cara a la elección, ¿no? Una crítica totalmente loteada, digamos, donde todos tienen una crítica, pero no hay una crítica que ordene el rechazo. Bueno, eso es, yo te diría, de alguna manera es un activo del gobierno también. Antes del 26 de octubre tenemos el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están viendo ustedes esa elección? ¿Cuál creen que va a ser la influencia que el resultado tenga sobre el comportamiento de los votantes el 26 de octubre? Es difícil saberlo porque hay en el espacio, en el interreño entre una elección y otra pasan cosas y pueden pasar muchas otras. Por supuesto, si estuviéramos jugando al truco, diríamos es el pica-pica, ¿no es cierto? Un mano a mano entre el peronismo y el gobierno. Desde ese punto de vista, entonces, no se juega la gobernabilidad del gobierno como sí se juega en octubre, no se juega la capacidad de sostener los vetos, no se juega, digamos, lo que es más importante en la política, pero es un punto importante. Ahora, como este punto importante puede tener un efecto de demostración que es, sobre todo, un anticipo de lo que puede llegar a pasar en octubre, porque en octubre, nuevamente, son una elección por cada provincia, no es una sola elección. Entonces, lo que pasa en una provincia en septiembre puede ser un anticipo importante de, digamos, la batalla final de la provincia de Buenos Aires en octubre. Y eso puede generar predisposiciones diferentes. Puede generar predisposiciones diferentes no solamente el resultado, sino también cómo los ganadores y los perdedores toman el resultado. Entonces, recordemos, por ejemplo, cuando pierde en 2019 las PASO, Mauricio Macri sale enojadísimo
a protestar contra la sociedad que había votado mal, y eso le trajo muchos problemas políticos adicionales en la elección general y en la capacidad de seguir teniendo firmes las riendas del gobierno. Entonces, no sabemos, pero el contenido del impacto, pero sabemos que tiene un potencial impacto grande sobre octubre. ¿Y cómo van a impactar los resultados en esta situación de acuerdo tenso interno dentro del Partido Justicialista, la decisión del gobernador de doblar las elecciones contra la voluntad de Cristina? ¿Cómo va a impactar eso en los actores que se preparan? Porque la provincia de Buenos Aires es decisiva para cualquier chance de peronismo a nivel nacional. ¿Cómo crees que quedan parados los distintos sectores en función de resultados? Sobre todo, la posibilidad de que Kicillof quede consolidado o no como una figura política para los próximos años. Porque a diferencia de los gobernadores de Provincias Unidas que pueden ser reelectos, Kicillof no. Yo creo que el peronismo está en una situación muy difícil, probablemente la crisis más importante en toda su historia, que no le permite dar un paso hacia adelante. Es decir, está estancado en un discurso que está mirando hacia atrás, con un liderazgo que no se renueva, y eso le impide conectar con las demandas nuevas que aparecen, con los formatos de comunicación nuevos que aparecen. Está probablemente en una situación de fuerzas internas, en un empate hegemónico en el que no hay ningún ganador claro, y eso parece estar generando un inmovilismo. El peronismo, que se ha caracterizado históricamente por ser muy dinámico. Da la sensación que privilegian la unidad por sobre cualquier otro valor, como lo demuestra la candidatura de Tayana a encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lo cual creo que es una virtud, porque el peronismo, insisto, después del muy mal gobierno de Alberto, sale muy golpeado, y una forma de reconstituirse de cara a la sociedad, pero también internamente, es operar todos juntos y hacer esfuerzos para ir juntos a las elecciones y tratar de resolver las disputas internas. Eso es lo que se espera de algo que se conoce o se hace llamar un partido político. Un partido político trabaja así. Cuando los partidos políticos no hacen eso y las internas se resuelven con astillamientos, con quiebres o con dispersión, eso es muy malo para la organización y para los votantes de esa organización. En este sentido, yo diría que el peronismo, aunque no tenga los mejores candidatos o los que más puedan traccionar o los más atractivos para el electorado, está haciendo los deberes que tiene que hacer. Parece que hay como una puja, ¿no?, entre hacemos unidad, pero el candidato tiene que ser uno neutral, que todos más o menos apoyemos. ¿Termina siendo competitivo formando las listas de esta forma? En ese sentido creo que se puede dar ese lujo, porque el peronismo tiene siempre, como sabemos, un piso histórico electoral muy alto, y entonces eso le permite no estar peleando las miguitas del fondo, ¿no es cierto? Siempre va a estar entre 20, 25, 30 y quizá más. Ese es el universo del peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Eso les da un respiro como para poder, dada una situación en la que hay que optar, desacelerar en la capacidad de traccionar votos y conquistar lo que todavía no está conquistado, y poner el acento, en cambio, en consolidar lo propio, a riesgo de, no avanzar más, pero cuidar bien la quinta propia. Sheila, en tus investigaciones, ¿se puede de tus investigaciones anticipar algo sobre lo que puede ser la concurrencia electoral en las elecciones tanto de septiembre como de octubre? Porque venimos de un promedio a nivel nacional bastante bajo en las elecciones que se realizaron hasta ahora, ¿no? A ver, no hay muchas ganas. Te voy a decir varias cosas. Nosotros hacemos una batería de distintas preguntas para poder entender algunas de alguito, acercarnos a algo de este fenómeno. Preguntamos la declaración de asistencia, ¿piensa ir, no piensa ir? Sabiendo que es un tema obligatorio, el tal vez iré, y arrancás con una declaración de voy a ir de 75, pero ganas de ir de 50 y pocos.
entonces 53 creo que nos dio la última. Entonces lo que vos estás viendo ahí es que no hay ganas. Entonces las ganas es el primer motor. Preguntamos acuerdos con algunas frases que, que de alguna manera surgieron en estudios cualitativos con electores que no habían ido a votar en las elecciones anteriores para entender a ver qué era lo que pasaba ahí, y algunas de esas frases eran, bueno, no me gustó ninguno de los candidatos, es decir, rechazo de la oferta, mi voto no cambia nada, que es un argumento muy antipolítico, y ahí lo que vos ves es que mi voto no cambia nada, es algo que entra más en el electorado violeta y amarillo que en el electorado del peronismo, ¿no? Digamos, o sea, hay una conciencia mayor del impacto del voto. No ir a votar es dar un mensaje, también grados de acuerdo más o menos alto. Estas elecciones son importantes, más o menos, digo, un acuerdo bajo respecto de cuán importantes son las elecciones, pero en todos los casos, por lo menos en provincia de Buenos Aires, el impacto de todas esas argumentos de desánimo son un poquitito menos fuertes en el peronismo. Con lo cual, lo que estás viendo es que es un electorado que considera las elecciones un poquitín más importantes, que tiene un poquito más de ganas de ir. Digo, por supuesto, afecta a todos, pero en el proporcional las ve un poquitito más importantes, le gustan un poquito más los candidatos, tienen un poquito más de ganas de ir. Con lo cual, eso te abre un interrogante también sobre la declaración de voto, ¿no? Sobre los escenarios, porque lo que estás viendo es que parecería que hay 2, 3 puntos de peronismo más dispuesto a ser movilizado que en la oposición. ¿Perjudicaría más entonces a la Libertad Avanza Pro, que también en una elección, que va a ser de aparato, movilizando intendentes, entonces todavía más? Sí, el mítico aparato, sí, pero los intendentes se la van a jugar, sí, porque están renovando consejos. Y muchos en las listas. Y muchos en las listas, así que sí. Pero bueno, a priori, hay mayor incidencia territorial del universo peronista que del mundo libertario. También tiene sus intendentes, está Valenzuela jugando, está el de Mar del Plata, Montenegro. Pero a priori tenés más poder territorial jugando en la boleta en el peronismo. Es un interrogante todavía, pero la pregunta por las ganas es algo para seguir. O sea, realmente pocas ganas en la sociedad, ¿no? Digamos, prácticamente la mitad de la sociedad sin ganas. Yo agregaría una especulación a eso. Va a ser más territorial la de septiembre en Buenos Aires que en la de octubre. Sí. Y en la de octubre ahí hay cosas, me parece que son clima de época y en parte un poco más coyunturales. La política está generando mucha desilusión. La política argentina está generando mucha desilusión. Las elecciones parlamentarias entusiasman menos, todo eso lo sabemos. Y además, sumado a lo que comenta Sheila, hay un punto coyuntural, es que empieza a haber espacios en los que el gobierno está generando desilusión, ¿no? Entonces, al no abrirse una perspectiva en la cotidiana, ¿no es cierto? Ahí, en la micro, decía Sheila, hay muchas cosas que están planchadas, ¿no? Recordemos que el gobierno Milei y el gobierno de la Libertad Avanza llega por un fuerte sentimiento de desprecio a todo lo anterior. Ahora, si lo que pusiste para despreciar a todo lo anterior también se está domesticando, porque lo que parece estar apareciendo es que el sistema, la lógica de la política está domesticando. Bueno, hay que hacer un partido, hay que dejar de insultar, hay que acomodarse en un voto no peronista. Es decir, se está acomodando a las condiciones que quizá podría haber llegado a romper y no lo hizo. Probablemente eso también esté generando algún tipo de desilusión. Por lo tanto, quizá, no lo sabemos, eso también esté jugando a la hora de ver o analizar el ausentismo en las elecciones. Coincido 100%, Martín, con vos, porque es algo que se ve en un segmento importante de electores del oficialismo. O sea, está claro que hay algo ahí que ordena. Esos electores llegaron a Milei con el chip del cambio. Lo que es interesante es que el chip del cambio no desapareció. Lo que pasa es que no encuentran satisfacción a esa demanda de cambio en la oferta actual.
pero el chip sigue intacto. O sea que hay algo ahí del anhelo de cambio fenomenal, rabioso, de abajo, ¿viste? O sea, de raíz, ¿no? Muy intenso, que está presente y que no encuentra una canalización con la oferta electoral o el ejercicio actual del ¿Y ustedes no creen, por ejemplo, que el resultado de la provincia de Buenos Aires puede incidir en una mayor participación en octubre? Muy Digamos que el probablemente. sector que es el partido que quede derrotado va a decir, no, en octubre voto, pues no fui a votar y ganó el otro, ¿no? Absolutamente. Va a prefigurar, y con ese razonamiento tuyo, que es el razonamiento de Contreras, ¿no? Digamos que es un poco lo que veíamos. Sí, porque el electorado argentino, un poquitito Contreras claro. es. Igual siempre, digo, depende, las reacciones dependen, digo, son siempre artefactos de un solo uso, ¿no? Una elección. Sí. Pero hay algo de eso, o sea, van a funcionar, si querés, casi como primarias para el resto del país, respecto de, bueno, qué pasa ahí, y va a ayudar a ordenar el voto. La otra cosa es, cuando vemos la medición de las nacionales, ves un poquitito más de predisposición a participar que cuando medís provincia de Buenos Aires de cara a septiembre. Se entienden más, además. Se entienden más, la son provincia de Buenos nacionales. Aires es la primera vez que desdobla, ¿no? Sí, y además es el Congreso Nacional. Se entiende un poco mejor. De todos modos, los niveles de confusión sobre qué se elige, cuándo se elige, cómo se elige, son totales. Y con la boleta única de papel como novedad también, ¿no? La gente sabe qué es, cómo se usa. Bueno, Martín me estaba contando que tiene datos sobre eso. Sí, Poder Ciudadano hizo un estudio junto con Opinaya y en general, para decirlo rápido, entre si la gente estaba enterada que había cambiado la boleta única, si sabe qué significa el cambio de la boleta única y si cree que lo va a poder saber usar en el momento de la elección, el no sé, digamos lo negativo, está entre el 70 y el 75% de los que contestaron. Por ahora las campañas de información para que se vote bien con la boleta única parecen ser insuficientes. Si esto es así, o si esto sigue así, o si esto no se revierte, vamos a ver mucho voto nulo, mucho voto en blanco. Yo te iba a decir que no empezaron esas campañas. Vos decís insuficiente. Alguito hay. 5 videos. Algún videíto hay. A lo mejor están empezando de a poco, pero yo creo que por la salud del sistema y para fortalecer el ejercicio ciudadano de elegir a los candidatos al partido que más les gusta, tiene que haber una campaña feroz de gobierno para que la gente sepa cómo votar en octubre. Bueno, que tiene que ser después del 7 de septiembre, porque si no el bonaerense lo va a confundir, digo, porque van a votar con otro sistema antes, ¿no? Sí, claro. Sí, y depende cómo se muestre. Y como se cuente, también va a ser un estimulador de la línea, donde se eligen senadores, la línea recta o el tatetí, claro. ¿no? El voto cruzado. Muy bien, Sheila Birker, Martín Alessandro, los dos, muchas gracias por estar en el programa. Un placer. Hacemos ahora el último corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, último tramo de esta edición del Economista TV. Voy a conversar ahora con Ramiro Isaac, que es director de Finanzas Corporativas de KPMG y que acaba de publicar un informe muy interesante sobre fusiones y adquisiciones de empresas en la Argentina durante este año. ¿Qué es lo que básicamente vieron, observaron? ¿Qué tendencias se vislumbran de estos movimientos? Gracias por tenerme, Juan. Bueno, básicamente lo que estamos viendo es un periodo de incremento en la actividad de fusiones y adquisiciones en el país. Y esto un poco está en línea con las nuevas condiciones de mayor estabilidad que tiene la economía argentina y que permiten que esas decisiones de inversión en el país ahora sean aprobadas. Nosotros vemos básicamente algunos sectores que están liderando la tendencia, que básicamente tienen que ver con energía y recursos naturales. El segundo sector que vemos muy activo es el de tecnología y telecomunicaciones. Ahí lo que tenemos son dos transacciones que se destacan, que básicamente son la transacción de Telecom, adquiriendo Telefónica por 1.200 millones de dólares. Eso es en el sector de tecnología y telecomunicaciones y vemos en energía y recursos naturales una transacción muy importante donde Vista adquirió el negocio de Petronas en Argentina por 1.500 millones de dólares. Y el origen de los compradores aquí también lo vemos, hay de varios países que intervienen en este tipo de operaciones, ¿no? Así es, así es. Lo que vemos ahí es básicamente un resumen donde encontramos los participantes internacionales, inversores extranjeros que están iniciando procesos de compra versus los inversores de origen nacional, ¿no? Y por el otro lado vemos esto que te comentaba respecto de los sectores donde se concentran los negocios. Así es. Decime, Ramiro, ¿vos ves una tendencia, digo, mucho tiempo atrás, en los 80, se hablaba mucho de la creación de grandes grupos nacionales que crecían por sobre las empresas de origen extranjero? Luego, en la década del 90, tuvimos una reversión porque las privatizaciones requerían de un operador extranjero. ¿Ahora vos ves una tendencia o son caso por caso, negocio por negocio? Mirá, siempre cada sector industrial tiene su dinámica, pero lo que estamos viendo básicamente es empresas extranjeras que tenían operación en Argentina y están aprovechando esta ventana de oportunidad donde los precios se recuperaron respecto de hace un año y medio, considerablemente, y aprovechan esta ventana para salir a mejores precios. Y eso es un poco una tendencia que estamos viendo de algunas empresas internacionales que salen de Argentina, ¿no? Lo cual parecería un contrasentido cuando estamos viendo que en principio la perspectiva de la economía argentina es que vuelva a una normalización. Pero tiene que ver con decisiones, pensá, Juan, que estas decisiones se toman en las matrices y son procesos que llevan meses o incluso años, ¿no? Entonces, alguna decisión de salida que estuvo tomada en el pasado se está ejecutando ahora. Por otro lado vemos inversores extranjeros que están entrando al país en estos sectores que te marco como líderes de actividad, básicamente gas y petróleo en Vaca Muerta. Eso genera mucha actividad, mucho interés extranjero y ahora estamos viendo minería siguiendo, ¿no? El lunes anunció el ministro de Economía la inversión que va a hacer Glencore en Argentina por 13.000 millones de dólares en sus dos proyectos, El Pachón y Agua Rica. Claramente, Juan, esos sectores son los que van a, si vos querés, triplicar nuestra capacidad de generación de dólares tradicionalmente a cargo del agro. Entonces, como que vamos a tener tres campos, ¿no? Bueno, cada vez que aparece algún anuncio de una empresa extranjera que se va del país, bueno, surge enseguida el análisis si esas empresas se van en el contexto de una reestructuración global de su estrategia de negocios o se van por condiciones puntuales del mercado argentino. Mira, tenés de los dos casos. Muchas empresas toman decisiones de retirarse de ciertas regiones. Nosotros pertenecemos a la región latinoamericana y las empresas que deciden de salir de Latinoamérica para
salir de la exposición al riesgo de una zona emergente y reposicionar sus activos o en mercados desarrollados o en otras zonas emergentes. Siempre competimos contra el sudeste asiático y Europa oriental. Eso son decisiones de salida que trascienden la situación argentina. Ahora, tenemos otras decisiones que básicamente están impulsadas por la inestabilidad del mercado argentino, ¿no? Y la imposibilidad en el escenario en el que estuvimos tantos años respecto de niveles de inflación que hacen imposible prever inversiones de largo plazo con básicamente una inestabilidad que no permite que las decisiones de afuera continúen exponiéndose al riesgo argentino. Cuando vos hablas de inestabilidad, ¿cuál es el rubro, el tema que más miran específicamente al hablar de inestabilidad? Mira, básicamente la medición del nivel de inestabilidad te lo da el nivel de aumento de los precios, no la inflación. Los niveles de inflación que llegamos a tener en 2023, vos sabés, por arriba del 200%, hace imposible que cualquier inversión de mediano a largo plazo se lleve a la realidad. Entonces, una economía que está basada en el financiamiento del gasto público a partir de la impresión de moneda, eso hace inviable que en la micro estos sectores que estábamos viendo puedan llevar adelante inversiones. Otro tema que suele mirarse es, bueno, muchas de estas inversiones que hablan, bueno, estamos hablando precisamente de fusiones y adquisiciones. Digo, se compran empresas ya existentes, se compran cuotas de mercado, en definitiva, pero no hay inversiones nuevas para generar nuevas inversiones o que participen estas empresas en cadenas globales de valor. Es muy bueno el punto que haces porque hay que diferenciar lo que nosotros llamamos crecimiento orgánico o inversiones orgánicas de crecimiento inorgánico o inversiones inorgánicas. Es decir, el mundo de las fusiones y adquisiciones son inversiones inorgánicas, donde lo que hay en realidad es un cambio de control de la compañía. Es decir, una compañía que estaba administrada por un grupo económico pasa a ser administrada por otro grupo económico, pero a nivel global la economía no crece. ¿Tá? Sin embargo, indirectamente, ahí hay un vector de crecimiento porque normalmente los planes de negocio de los grupos que asumen el control tienen inversiones adicionales que no estaban para expandirse. Exactamente. Claro. ¿Cómo es el tema específico en la relación con Brasil? Uno debería suponer que debe haber mucho movimiento de fusiones, adquisiciones con empresas brasileñas en la medida que, bueno, compartimos parcialmente al menos un mercado, ¿no? Sí, por lo menos la pretensión de un mercado. La pretensión está. A ver, tuvimos otra época donde Brasil verdaderamente hizo una incursión en el mercado argentino, donde compraron una cantidad de empresas, entre ellos frigoríficos, petroleras. Este no es un momento especialmente donde Brasil esté pasando por ese momento, pero te quiero dar esta idea de magnitud para nuestro mercado, digamos. Nosotros tenemos registrado alrededor de 40 transacciones en el último semestre del informe que sacamos. Brasil registra 15 veces más esa cantidad. Entonces, fíjate el potencial de crecimiento que tenemos, ¿no? En el sentido de que Brasil es 5 veces nuestra economía, con lo cual nosotros podríamos estar multiplicando por 3 el nivel de actividad de fusiones y adquisiciones en el país, llegando a unas 120 operaciones tranquilamente el año que viene, en la medida en que se confirme que este programa económico tiene sustento político, ¿no? Y por eso todos están mirando las elecciones de septiembre y octubre. Bueno, para terminar, Ramiro, recién hablabas de Brasil, la situación de Brasil con relación a las inversiones de exterior. ¿Cómo está este panorama de fusiones y adquisiciones a nivel global? Que era un indicador que antes se seguía con mucha atención y ahora no sé si perdió intensidad o aparecieron ciertas dudas con la globalización. Bueno, lo que está pasando es exactamente eso. Vos sabés que tenés un presidente Trump que está impulsando una política de cerramiento de su economía a través de los aranceles, su política tarifaria, y eso de alguna manera es una macro tendencia de contraglobalización, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Y eso atenta contra la actividad de fusiones y adquisiciones. Ese factor, que en realidad vos sabés que está inmerso en un marco de conflicto geopolítico, ¿no? Trump lo usa como una herramienta de ese tipo, más economías con un nivel de inflación que para las economías desarrolladas es alto,
Eso generó que los bancos centrales suban la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, sube el costo de capital y hace más difícil las transacciones de money. Muy bien, Ramiro Isaac, muchas gracias por estar en el programa. A vos por tenerme. Nosotros nos despedimos hasta la próxima edición.